seleccionar múltiples datos. ¿Ok? Si nosotros no seleccionamos directamente la relación que van a tener nuestros datos, pues no vamos a poder crear una gráfica según lo que nos solicite. En este caso, como es un gráfico de saldos, pues yo voy a seleccionarla y voy a colocar, mire, pues, por ejemplo, qué sé yo, un gráfico de Pareto, mire, puede ser, o prácticamente un gráfico lineal, o incluso de columnas agrupadas. Así que vamos a seleccionar un gráfico de columnas agrupadas y aquí pues estoy representando, mire, únicamente los saldos. Estas escalas por default pues la voy a ir asignando lo que sea en este caso Excel, según cómo nosotros quisiéramos representar cada uno de nuestros datos y el diseño que nosotros le implementemos. Entonces, de esta manera, usted puede insertar ya sea datos que se encuentren, ya sea eh, en filas que se encuentran a la par o incluso en filas que se encuentran distintas. Entonces, para seleccionar datos, recuerde, seleccionar primero los datos principales, presionamos control para luego poder seleccionar los otros directos. Si usted viene y selecciona control, mire qué está haciendo. Está habilitando lo que es la opción de seleccionar datos, ya sea de forma vertical o forma horizontal. Y estos datos, pues, nos podemos aplicar ya sea una relación a la hora de insertar lo que es un gráfico. Se los explico aquí en un pequeño ejercicio corto porque pueda surgir el caso que ustedes tengan varias tablas directamente en Excel y ustedes necesiten, por ejemplo, tomar los datos de una tabla que se encuentra en una columna, de otra que se encuentren ya sea en una fila, para poder representarla. Entonces puede ser que estén en la misma tabla o que estén prácticamente en distintas. Entonces debe de ser capaz de poder seleccionar y agrupar los datos que nosotros necesitemos. Bien, entonces podemos crear incluso gráficos combinando eh, datos que se encuentran en la misma tabla, ¿ok? Para establecer relaciones o que se encuentren en una sola tabla y con un tipo de dato en específico. ¿Va? Por ejemplo, en este caso son los saldos totales. Miren. En este caso usted puede implementar. También lo que es prácticamente en Excel, tenemos lo que son la opción de los mini gráficos. ¿Habían escuchado ustedes lo que son los mini gráficos en Excel? ¿Cómo se pueden insertar? Para nada. Para nada. Bueno, entonces usted tiene lo que son gráficos generales, lo estándar, comúnmente podemos implementar, pero también podemos crear gráficos dentro de lo que vendría siendo una misma celda. Si nosotros vamos a lo que es a la parte de insertar, mire, aquí aparece un apartado importante. Únicamente nosotros tenemos que visualizar lo que aparece aquí, mire, mini gráficos. Estos gráficos, al igual que los gráficos, nos permiten representar lo que son datos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos mini gráficos de línea que nos dice que son gráficos de pequeño tamaño colocados en celdas individuales. Cada una de ellas coloca, en este caso, la representación de los datos que nosotros tenemos dentro de lo que vendría siendo una fila que nosotros seleccionemos. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo, si nosotros quisiéramos representar los ingresos de enero a julio mediante un mini gráfico de líneas, nosotros lo podemos implementar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, si usted viene, selecciona los datos directamente y le da directamente en líneas, aquí nos va a aparecer el argumento. Desea crear un mini gráfico del rango de datos que seleccionó y nosotros únicamente seleccionamos la ubicación. ¿Ya? Entonces, si yo quiero un mini gráfico de líneas dentro de lo que es en esta celda, pues únicamente selecciono la celda, le doy a aceptar y mire qué pasa. Me coloca incluso un mini gráfico de línea. Usted aquí puede personalizarlo, ya sea el color que tenga, si quiere representar el punto más bajo con el punto más alto, colocar marcadores, el último punto, puntos negativos o el primer punto, pues son prácticamente algunos componentes que usted puede mostrar dentro de lo que es el mini gráfico, ¿verdad? Existen diferentes tipos. Entonces, por ejemplo, vamos a insertar un gráfico de columnas, miren, seleccionando lo que son nuestros datos, directamente lo que es en nuestra celda, usted lo puede aplicar y coloca, miren, un mini gráfico, donde usted incluso puede representar el punto más alto con un color específico, el punto más bajo con otro color que en este caso usted quiera utilizar. Entonces, estos se colocan directamente en una celda. Claro, el tamaño, la dimensión que ellos tengan va a ser dependiendo de cómo usted coloque
la celda, ya sea que en este caso usted quiere colocarlo más grande, mire, en proporción a la que usted tenga para que se mire mucho más agradable, o colocarlo ya sea más pequeño para poder representar lo que son los datos. Entonces nosotros podemos representar gráficos de igual manera dentro de lo que es una celda de diferente tipo. Entonces es limitado, ¿verdad? No tenemos la gran variedad directamente como los gráficos o las representaciones directas, pero pueden servir ya sea para representar algunos datos en específicos que usted necesite, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso quiero representar las ganancias o las pérdidas que nosotros tenemos, pues prácticamente, pues lo mismo. Usted aquí lo puede representar y puede colocar ya sea el punto más alto, el punto más bajo que usted tenga directamente en cada uno de estos gráficos principales. Entonces, esta es otra alternativa de poder representar datos directamente en una celda. Claro, estos gráficos van relacionados con los datos que nosotros ya tenemos en cada una de nuestras celdas. Entonces, usted dice, voy a seleccionar ya sea un gráfico normal o un gráfico lineal para poder crear ya sea un informe directamente con cada uno de los principales. Entonces, estos son otro tipo de gráficos que nosotros podemos implementar directamente ya sea en Excel, para crear ya sea nuestros propios reportes principales. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, aparte de los gráficos, pues nosotros podemos aplicar ya sea gráficos dinámicos, pero esto involucra en lo que son tablas dinámicas que la vamos a ir viendo de igual manera, lo que es en el tercer parcial para poder insertarlos. Otro tipo de gráfico que nosotros podemos implementar, ¿verdad? Que en este caso son representaciones, es hacer uso de los gráficos Smart Art, al igual como lo que es en Word, para representar ya sea algún tipo de proceso, algún tipo de lista, algún tipo de ciclo, jerarquía o relación, pues lo mismo como si fuera en Word, usted aquí lo puede implementar. Así que no crea que únicamente puede representar datos, sino que puede utilizar Smart Art para tomar un tipo de arquitectura. Por ejemplo, quiero representar ya sea a una jerarquía en específica. Ahora usted aquí puede tomar los formatos que usted desee, mire, y lo puede insertar directamente en su documento de Excel, miren, incluso aplicando los formatos, estilos, diseños que usted en este caso quiera implementar. Miren. Eh, miren. Entonces usted puede dar incluso representaciones haciendo uso de lo que son el Smart Art. Entonces puede insertar de diferente tipo, ¿verdad? Ya sea de matrices, de pirámides, o quiere colocar incluso imágenes o diseños personalizados. Lo mismo usted lo puede colocar directamente en Excel. Y también, pues, incluso podemos analizar grandes volúmenes de datos para poder representar cualquier tipo de datos que nosotros tenemos. Por ejemplo, nosotros tenemos esta tabla directamente en una base de datos, pero ¿qué tal que usted diga, bueno, yo quiero analizar, ingeniero, una base de datos que yo tengo en mi computadora? Bueno, lo que es, los de sistemas, pues ya entenderán qué es una base de datos y qué tipo de motores nosotros podemos implementar. Bueno, tenemos lo que es un apartado de datos, donde usted aquí puede obtener incluso datos externos. Mire, puede extraer datos ya sea de un archivo de texto, que venga por decirlo así en un formato con puntos y comas, o incluso establecer conexiones, ya sea de un servidor o una base de datos principal que usted tenga. Mire, y usted aquí la puede insertar de igual manera dentro de lo que vendría siendo exportar cada uno de sus datos. Claro que para ello tiene que haber ya sea una conexión directa, de dónde va a extraer esos datos, cómo usted lo puede implementar o a qué hoja, si lo quiere presentar como un informe dinámico, como un gráfico, o crear ya sea alguna conexión únicamente, pues usted lo puede utilizar y exportar los datos dentro de lo que vendría siendo Excel. Para luego, pues, si lo quiere mostrar, ya sea como una consulta o crear una fuente reciente, pues nosotros la podemos implementar, mire.
Entonces, todos estos libros que nosotros utilicemos acá para insertar incluso tablas, aplicar formatos, pues se van extrayendo. Miren, aquí, por ejemplo, podemos utilizar lo que es Power Query para poder crear nuestras propias columnas, seleccionar lo que sean nuestros datos, cargarlos dentro de lo que vendría siendo nuestros archivos principales, ¿ok? Y en este caso poder transformar todos estos datos mismos. Entonces se puede directamente, pero para ello pues hay que exportar lo que son los datos o insertarlos y poder crearlo una conexión directa que nosotros utilicemos. Entonces esto lo vamos a ver un poco más profundo con unos archivitos distintos que nosotros tenemos, pero todo esto, mire, va a depender. Por ejemplo, yo quiero crear una nueva consulta de una base de datos, en este caso de SQL Server, de IBM, de Oracle, de Service Analysis Service o de Terada, pues todo esto me permiten a mí acceder, mire, lo que es la información que nosotros tenemos dentro de lo que vendría a ser nuestra base de datos principal. Entonces, usted puede extraer datos, creando nuevas consultas y mostrarlo directamente en tabla. ¿Qué más tenemos? Tenemos lo que son los apartados, por ejemplo, de impresión, que es importante que lo veamos cuando usted quiere imprimir o exportar directamente un archivo. ¿Por qué? Me ha surgido el caso de, por ejemplo, que hay alumnos cuando yo les doy una base de datos y me exporten los datos, yo les digo, bueno, esta hoja de Excel quiero que usted me exporte todas esas tablas en un archivo PDF. ¿Qué hace usted? Bueno, yo únicamente me voy a archivos, dice, guardar como, examinar, me voy al escritorio, selecciono un archivo PDF, le doy guardar y vea, cuando yo exporto lo que son los datos y los quiero abrir ya sea en el navegador, mire qué sucede. Me aparecen los gráficos cortados, ¿verdad? Me aparece un gráfico cortado en la parte inferior en otra hoja, me aparece el otro a medias, la tabla cortada, entonces lo exportaron a PDF, pero no los exportaron con los lineamientos de la estructura principal. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si ustedes se van lo que es a la parte inferior, van a ver que aquí tienen incluso unos cuadritos que son prácticamente las celdas. Hay otras que nos permiten, en este caso, ver lo que son, en este caso, el segmento de cómo está dividido, ya sea en un cuaderno. Y aquí donde nosotros vamos a analizar y ver cómo se encuentra distribuido. Recuerden que nuestros formatos vienen en forma vertical. Y si nuestras tablas son prácticamente en forma horizontal, pues nosotros podemos en este caso cambiar la orientación. Podrá pensar alguien, lo voy a colocar en forma horizontal, mire, para que me aparezca más directamente todo el formato. Pero aún así, me muestra el otro segmento directamente en otra hoja. Entonces, ¿qué debemos realizar nosotros? Bueno, y lo que es a la vista preliminar, lo que es del salto, y aquí aparecen como una línea punteada, mire, que es prácticamente el máximo que me permite lo que es la hoja. Nosotros podemos extender esta área, ¿cómo? Seleccionando lo que es la línea con clic izquierdo, expandiéndola hacia el lado derecho para que todo aparezca, miren, en una sola página de forma horizontal. Así cuando usted ya exporte lo que es prácticamente este archivo, por ejemplo, en el escritorio, formato PDF, pues ya le va a aparecer, mire, todo en un solo hoja. No aparece como que dice cortada ni segmentada. Si usted puede mostrar mini gráficos, los gráficos que usted necesite y aparece en un solo formato. ¿Ok? Entonces nosotros podemos cambiar, ya sea en la vista de la previa de salto de página, la orientación misma. Y usted dice, bueno, pero sí, ¿qué tal que yo necesito en vertical, ingeniero, y no la quiero horizontal? Lo mismo, lo coloca en vertical. ¿Y usted qué hace? Extiende de igual manera lo que es la hoja, solo que cuando usted quiera verla, una visualización por las dimensiones, le va a colocar los formatos más pequeños. ¿Ok? Entonces, sí te puede colocar ya sea unas tablas en la parte superior y otras directamente en la parte inferior. ¿Ok? Entonces, de esta manera usted puede, en este caso, representar ya sea los datos que nosotros utilicemos dentro de lo que vendría siendo nuestros formatos principales. ¿Qué más? También nosotros podemos agregar comentarios incluso a nuestro gráfico, ya sea con información adicional que usted necesite para representaciones. Por ejemplo, que usted quiere colocar una nota para su asistente que va a realizar algún tipo de informe o reporte, usted se va a insertar, mire, tiene lo que son en las herramientas donde aparece, vamos a ver, insertar.
Disposiciones y fórmulas, datos, revisar. Ok, donde aparece el apartado revisar, nuevo comentario. Usted puede colocar un comentario y que usted puede verificar el área específica. Por ejemplo, mini gráfico. Miren, de los ingresos del 2023, por ejemplo. Ok, este comentario pues va a aparecer directamente en esta celda. Mira, entonces, cuando usted puede colocarlo, ya sea en la parte superior o lo quiere colocar ya sea en la parte inferior, pues va a colocar un vínculo directo donde se está anexando directamente ese comentario. Si usted le da clic derecho a ese comentario y lo quiere colocar en un orden específico, si lo quieren ver al fondo o al frente, si hay varias tablas, pues aquí lo puede ir colocando. Entonces, usted puede ir seleccionando incluso una celda que se encuentra en la parte derecha o de igual manera en la misma celda, ¿verdad? Por ejemplo, yo quiero colocar otro gráfico acá que me dice mi gráfico de egresos y la gráfica roja es el valor más alto. ¿Bien? Y aparece acá. Entonces, todos esos comentarios, incluso usted lo puede ocultar. Mire, de igual manera los puede ocultar cada uno de los comentarios, pero cuando usted coloque ya sea el cursor, aquí aparecer como en el lado derecho una etiqueta roja. Esos comentarios pues le va a permitir para desglosarlos únicamente. Los puede irse a revisar, le da a mostrar todos los comentarios y van a hacerse visibles. O los puede de igual manera, en este caso, ocultar. También pues puede realizar traducciones directas, ya sea de hojas que usted necesite, que se encuentren ya sea en otro lenguaje, pues puede traducir ya sea el texto. Solo aquí hay que dejar cierto tipo de complementos adicionales, incluso proteger hojas o libros. ¿Habrían ustedes anteriormente protegidos hojas o libros de Excel? Por ejemplo, que alguien no pueda manipularlos. Ujú. Vamos a Son los ver. que piden una contraseña, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo, si yo quiero encriptar este archivo en Excel, cómo lo encripto? Por ejemplo, que nadie pueda acceder, solo yo con la contraseña. Creo que desde la parte de archivo, Ujú. eh, ahí le aparecía, creo. Aquí en archivos, no, aquí tengo compartir, exportar y cerrar. Si quiere, en este caso, por ejemplo, yo quiero estas hojas con estos informes, no quiero que los vea, por ejemplo, Luis ni Francisco. ¿Qué tengo que realizar? Bueno, simplemente le doy clic derecho y aquí aparece una opción de proteger hoja, miren, está aquí. O también se puede ir en la parte superior en revisar y aquí aparece en proteger hoja o proteger libro. Usted puede proteger todo el libro por completo, lo puede proteger por hojas. Por ejemplo, yo quiero proteger esta hoja. Se me encargó a mí crear estos gráficos, crear estos diseños, pero únicamente yo quiero que los vea solo el gerente, por ejemplo, y este archivo esté subido en la nube y trabaje en varios, pero lo que es mi libro, que nadie lo trabaje, únicamente yo. ¿Cómo lo hago? Clic derecho, proteger hoja, y usted aquí selecciona, ok, ¿qué contraseña le voy a colocar? Por ejemplo, no se me olvida. Mire, coloco mi contraseña y aquí yo coloco los roles. En este caso, bueno, yo quiero que seleccione las celdas bloqueadas, seleccionar celdas bloqueadas, modificar objetos. Yo aquí le doy en este caso los roles que en este caso puede realizar el usuario, ¿verdad? Él puede insertar columnas, filas, eliminar, ordenar o incluso usar filtros, nada más. Por ejemplo, voy a colocarlo estándar, bloquear y desbloquear. Le voy a aplicar, vuelvo a repetir la contraseña y le doy a aceptar. Entonces, vea, según ahí, pues prácticamente ya estamos bloqueada. Si yo vengo, cambio otra hoja anterior, vuelvo a la misma y digo, bueno, voy a insertar aquí o querer copiar en la celda, mire que aparece. La celda o gráfico que intentas cambiar en esta hoja está protegida. Para realizar los cambios, desprotege la hoja y es posible que te pida la contraseña que ustedes tienen. Entonces, él va a poder ver estos gráficos, pero no va a poder, como dice, manipularlos o modificarlos. Porque lo único que yo permití es bloquear y desbloquear. Pues en este caso quiere bloquear la vista panorámica, lo puede realizar, ¿verdad? Pero como no está permitido,
Si yo necesito que él lo desbloquee, ¿cómo lo realizo? Bueno, me voy a mi libro, le doy aquí clic derecho y mire, ya no me aparece como proteger, sino que me aparece como desproteger. Le doy en desproteger y ¿qué me dice? Desproteja la hoja. Yo vengo, coloco mi contraseña y cuando yo ya quiero modificarla, pues ya me permite, mire, lo que es modificar lo que es el libro directo. Entonces, usted aquí puede proteger incluso ya sea sus hojas de Excel para que ningún tipo de persona modifique hacia su trabajo o cambie valores, o incluso visualice o quiera agregar celdas o modificarlo. En este caso, usted puede protegerlo. También, por ejemplo, hay otras herramientas, por ejemplo, que usted puede colocarle hacia un color a las pestañas directas que usted tenga. Puede incluso ocultar hojas directamente en Excel, que es otra alternativa que usted diga, bueno, voy a proteger esta hoja y también la voy a ocultar. Y le puedo dar ocultar, mire, y se va a desaparecer. Pero no quiere decir que esto se borró directamente en Excel. La hoja siempre existe, aunque usted diga, pero aquí no me aparece esa hoja, ingeniero, no existe. No necesariamente, usted puede en este caso ocultarlas y luego mostrarlas. Para mostrarlas, le da clic derecho, se va al apartado de mostrar, mire, y aquí le aparece una hoja que dice reporte mensual primer año. Yo le voy a aceptar y ya me aparece lo que es mi hoja. Entonces, otra alternativa de poder en este caso proteger sus archivos, ya sea protegiéndolos, eh, agregando contraseñas, ¿qué más? Crear copias de estos formatos mismos que usted necesite. Por ejemplo, si yo le digo, bueno, de la hoja de Excel anterior, con la fórmula, las tablas, los formatos, créeme un nuevo reporte, por ejemplo, del segundo año, para que usted le exporte todo eso y usted no tenga que realizarlo, usted pueda pensar, yo le voy a dar mi ingeniero, selecciono todo, copio lo que yo tengo y lo pego en una hoja. Es una alternativa, pero usted debe en este caso tener claro que cuando usted lo copie y lo pegue, tiene que pegar incluso los formatos y las fórmulas que ellos tengan. Otra más rápida y más fácil es que usted le dé clic derecho, se va al apartado de mover o copiar y aquí usted puede crear incluso copias o mover archivos. Por ejemplo, yo quiero crear una copia de mi reporte mensual del primer año, ¿verdad? Únicamente selecciono crear nueva hoja y mire qué pasa. Ya me crea pues prácticamente otra con un nombre similar y lo con los mismitos, con la misma fórmula, los mismos gráficos, todo tal cual, como está directamente en la hoja anterior. Entonces, estas hojas no dependen una con otra, pero son independientes. Si yo vengo, elimino la copia que necesito, pues la original siempre va a estar existiendo. ¿Ok? Entonces, de esta manera nosotros podemos, ya sea ocultar, proteger, eh, agregar contraseñas, crear hojas con formatos de otras hojas, eh, insertar incluso ya sea eh, representaciones gráficas con Smart Art o incluso insertar gráficos directos que usted quiera implementar. Entonces, esto es prácticamente lo básico que usted debe comprender para este segundo parcial que nosotros comencemos a aplicar, ya sea funciones de texto, funciones aritméticas, funciones lógicas directamente con gráfica. Entonces, en algunos casos, pues esta gráfica se va acorde a los datos que nosotros tenemos, para cómo nosotros lo vamos a ir representando como usted lo quiera utilizar. ¿Ok? Ya si quiere insertar imágenes, por lo mismo. Usted puede insertar incluso imágenes directos, agregar incluso encabezado, mire, ya sea a su página principal, cuando usted quiera imprimir, ya sea lo que es un informe, que usted diga, bueno, este va a ser el informe de la UNICA, miren, tercer periodo que nosotros tenemos. Entonces usted puede aplicar ya sea formatos a esos mismos encabezados que usted necesita. Y usted que en este caso quiere colocar el nombre del archivo o en el otro caso quiere colocar la hora actual, pues usted mismo puede aplicarlo, mire, directamente en ese formato principal que usted quiere implementar o utilizar dentro de lo que es Excel. ¿Y cómo usted va a poder visualizar si se aplicó estos esquemas? Ya sea en la hoja principal, bueno, aquí aparece ya el informe. Miren, cuando usted ve las hojas, en la parte superior, aquí me aparece, miren, la hora y el nombre del archivo que nosotros tenemos o queremos implementar directamente, ya sea en nuestros informes. Y usted en este caso quiere imprimirlo, visualizarlo, aquí aparece, miren el encabezado en la parte superior, en pequeñito,
le va a aparecer cada uno de nuestros apartados mismos que nosotros tenemos. Miren, aquí aparecen. Igual, si usted quiere modificar ya sea los tamaños de impresión para los gráficos, usted aquí puede aplicar tamaño ya sea A4, tamaño oficio, tamaño carta, los márgenes ya sea estrecho, ancho, según como usted lo quiera aplicar. Y esto es importante que usted lo domine porque lo que es en el examen práctico le van a salir donde usted inserte incluso algunos encabezados, algunos formatos, algunas orientaciones para algunas gráficas que usted deba de exportar directamente en Excel para que se pueda visualizar ya sea en un solo archivo. Entonces usted debe ser capaz de cómo poder extender ya sean los márgenes para poder mostrarlo ya sea en una sola hoja, bien, todo lo que nosotros realicemos. ¿Ok? Para que usted cuando usted quiera imprimirlo, pues ya tenga los formatos, porque si alguien viene y me dice, no, ingeniero, yo le exporté los archivos en formato PDF y ahí están. Bueno, pero si a la hora de visualizarlos, pues los gráficos me aparecen cortados o no se puede visualizar ya sea los datos, pues hay un error directamente en los formatos mismos de cómo nosotros podemos aplicarlos y directamente visualizar lo que son dichos datos. Bien, dudas o consultas que tengan con los minigráficos, pudieron ingresarlos con los comentarios, con los gráficos estándar, de barras, de líneas, todos pudieron insertarlos. Sí, creo que sí. ¿Ok? Bueno, entonces, ahorita, antes que se me olvide, ¿se acuerdan de la actividad pasada que les adicioné en la plataforma? Y aquí el documento donde tenía que contestar aquellas respuestas. Ahorita les voy a habilitar para que lo suban y me lo entreguen. ¿Ah? Entonces les voy a habilitar la actividad, lo cual va a consistir en Excel avanzado para ingeniería, para que me suban el archivo ahorita, ¿Hasta, hasta qué horas tenemos, hija? hasta hoy a la medianoche. Ok, gracias. ¿Cuál dijo que teníamos que subir, perdón? La de